Buenas tardes, estamos aquí juntos nuevamente. Hoy, antes que nada, un saludo para todos los padres. Feliz Día del Padre. Padre que sea biológico, de corazón, que hoy estuvo escribiendo un hermano sobre esa cuestión. Y bueno, aún si usted siente que es padre de su mascota, también feliz día. ¿Ok? Espero que hayan tenido un lindo tiempo hasta aquí juntamente con su familia. Y bueno, y después de este tiempo que estamos compartiendo también, que termine bien el día, ¿ok? Así que nuevamente a todos los papis, feliz día. Bueno, estamos aquí nuevamente para compartir un tiempo especial juntos de la palabra de Dios. Eh, Esperemos que la tecnología nos acompañe y no tengamos mayores inconvenientes para este momento. Lindo verlos otra vez, lindo estar otra vez con ustedes y por supuesto también lindo poder compartir nuevamente lo que Dios tiene para nuestra vida, todos juntos, este, para el día de hoy. Así que vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Filipenses. El libro de Filipenses, capítulo 3. Y tal como el flyer que se envió ayer, hoy, vamos a hablar un poco sobre este tema del conocimiento de Dios. Si es posible que el ser humano pueda conocer a Dios, en caso de que así sea, cuál es el medio, de qué forma podemos conocer a Dios. Así que y vamos a ver un poco alguna cosa interesante que el apóstol Pablo nos comparte aquí en este libro de Filipenses, ¿ok? Vamos a ir a Filipenses capítulo 1, perdón, capítulo 3, no, capítulo 3, y vamos a leer el versículo 1 hasta el versículo 16. Eh, Capítulo 3, perdón, capítulo 3, versículo 1, dice así la palabra de Dios. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribir las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. No teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estando todas las cosas, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante.
prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os se lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos unas mismas reglas, sintamos una misma cosa. Vamos a orar. Nuestro buen Dios, queremos pedirte en este tiempo que tu Santo Espíritu obre en nuestros corazones, nos enseñe, nos hable por medio de tu palabra, que en esta tarde traigas entendimiento a nuestros corazones, ilumine, Señor, nuestro entendimiento y danos sabiduría para saber aplicar tu palabra a nuestras vidas. Señor, pedimos que tú estés sobrando el corazón de cada uno para la gloria y honra de tu nombre. Gracias por todo, en nombre de Jesús. Amén. Ok, aquí estamos. Ahora yo quiero decirles algo. Realmente, en el pasaje que leímos, hay muchas cosas que el apóstol Pablo está desarrollando acá. No vamos a entrar en todos los detalles, porque el objetivo de lo que quiero compartir con ustedes tiene que ver con este concepto primero fundamental, y es que el ser humano puede conocer a Dios. Y en segundo lugar, cuál es el medio para conocer a Dios. Y en tercer lugar, cuál es el tipo de conocimiento que Dios pondera como algo bueno y positivo para nuestra vida, que en definitiva es el mejor de los conocimientos, que es el conocimiento práctico. Porque la realidad es que vivimos un tiempo donde hay una exaltación de las cuestiones intelectuales, de lo académico. Pero la realidad también es que las cuestiones intelectuales y académicas no nos da un conocimiento exacto de lo que viene de lo que es las relaciones interpersonales, de lo que es el conocimiento práctico. ¿Ok? Dicho esto, también hay que decir lo siguiente, que en este pasaje el apóstol Pablo, por un lado, está de alguna forma planteando conceptos correctos en contra de una corriente que existía en ese tiempo, de los primeros tiempos del cristianismo, que el movimiento judaizante, y la otra corriente que son los gnósticos, precisamente. Son precisamente estos dos corrientes que Pablo, cuando en Hechos capítulo 20 se despide de los líderes de la iglesia de Éfeso, habla tanto de los que van a venir de afuera para atacar la iglesia como los que van a emerger de adentro. Y no se olvide que en Hechos 15, el primer concilio en este tiempo, en la era del cristianismo, en tiempo del cristianismo, tuvo que ver con esta cuestión, con el tema de los judaizantes. Así que el apóstol Pablo está planteando de alguna forma que tanto uno como los gnósticos, el otro movimiento que estaba penetrando dentro de la iglesia, como las enseñanzas son absolutamente contrarias a la palabra de Dios. ¿Ok? Así que quiero comenzar a enfatizar un poco o desarrollar un poco esta idea a partir del versículo 4. Fíjese que el apóstol Pablo en el versículo 4 dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pablo comienza hablando por un lado, o sea, sobre aquellas cuestiones que de alguna forma tienen cierta relevancia para el ser humano, o mucha relevancia, especialmente para todo lo que pertenece a este movimiento judaizantes. Y por otro lado, nos va a hablar al final, o en el pasaje que leímos, es precisamente sobre la forma del conocimiento de Cristo. Es un conocimiento continuo y progresivo y constante. ¿Ok? Y que no hay forma de llegar a la plenitud del conocimiento de Cristo hasta
que estemos en su presencia después de la resurrección. Contrario a lo que pretendía precisamente el gnóstico, que ellos desarrollaba esta enseñanza de que lograr, digamos, en contra de este concepto de resurrección, podía lograr la perfección del conocimiento en esta vida. ¿Ok? Así que lo primero que Pablo está planteando acá es acerca de aquellas cosas que tienen importancia, relevancia para un ser humano. Pablo de alguna forma presentó su currículum. De otra perspectiva diríamos su pedigree. ¿Ok? Usted sabe que es común estas cuestiones, sobre todo en cierto tipo de familias, en ciertos sectores sociales, y antiguamente, bueno, ahora también, pero especialmente, pero mucho más antiguamente, que tiene que ver con el tema del linaje, tiene que ver con la sangre, tiene que ver con la ascendencia, precisamente lo que le da a uno derecho de. Gracias al Señor que el mundo, gran parte del mundo ha avanzado hacia la abolición de estas ideas totalmente, una locura, esta pretensión de que haya personas que son superiores a otras simplemente por pertenencia a cierto linaje, ascendencia, sangre, entre comillas, apellidos, familias o cosas por el estilo. Y gracias a Dios que hoy por hoy en muchos lugares podemos hablar libremente sobre la igualdad, ¿ok? Por supuesto, entendamos que la igualdad no es la absoluta uniformidad o unicidad. La igualdad del hombre y la mujer no significa que seamos iguales en todo sentido, todo lo contrario. Gracias a Dios que el hombre y la mujer somos iguales, somos diferentes en muchos aspectos, pero la igualdad legal existe y debe prevalecer, por supuesto. Por supuesto, todavía hay muchas cosas que hay que trabajar en este terreno, sobre todo en el terreno de los hombres, ¿ok? Que suele aparecer el machismo y ese espíritu tendiente a denigrar a las mujeres. Lamentablemente hemos tenido un episodio con nuestro presidente hace días atrás en una entrevista con una periodista. Pero la respuesta tampoco pasa por lo que pretende ese feminismo radicalizado, que significa que somos iguales que los hombres y que combatir a los hombres como los enemigos. Pero bueno, eso es un tema de otro jarro. Pero el punto central aquí es que Pablo presentó precisamente aquella cosa que para él era importante de la perspectiva de cualquier ser humano normal, entre comillas, mucho más en ese tiempo en una sociedad como la sociedad judía de hace 2000 años atrás. Y eso es lo que precisamente lleva a Pablo a plantear precisamente en el versículo 6, cuando dice, la última parte es en cuanto a la justicia, que es la ley, él era irreprensible, ¿ok? Pero es interesante el versículo, cuando el versículo 7, ¿ok? Es un cambio, es un vuelco abrupto que realiza el apóstol Pablo. Dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, o sea, el versículo 7 empieza precisamente con esa conjunción adversativa, cuya función es precisamente marcar, ¿sí?, la diferencia entre dos oraciones, no solamente diferencia, sino básicamente, digamos, si se quiere, la contradicción entre dos oraciones, y utiliza una figura muy interesante que es, si se quiere, una figura de contabilidad, ¿sí?, en el concepto de pérdidas y ganancias, ¿ok? Entonces lo que Pablo está diciendo acá simplemente, pero todas estas cosas que para mí eran ganancias, ahora la voy a trasladar, ya lo trasladé precisamente a la columna de las pérdidas, ¿sí?
¿Por qué motivo? Porque precisamente lo que el apóstol Pablo estaba haciendo era precisamente, digamos, un cambio y una visión absolutamente diferente. Vamos a después seguir un poquito, pero quiero contextualizar un poco primero. Y el versículo 8 dice precisamente qué cosas son ahora pérdida, se reafirma lo que era para él ganancia, ahora son pérdida. ¿Qué cosa ahora es ganancia? El versículo 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por el amor al cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y el versículo 9, si se quiere, es un versículo bisagra, porque el versículo 9 es un versículo donde modifica precisamente todas las cosas. Es a partir del momento, digamos, el momento en el cual Pablo comprendió y entendió por qué lo que era para él ganancia debe ser pérdida, lo que para él era pérdida, que es Cristo Jesús. Recuerden, en su momento de conversión, en Hechos capítulo 9, él estaba persiguiendo a Cristo. Él había ido a Damasco con autorización, con carta, ¿sí?, de los sacerdotes en Jerusalén. Fue a buscar precisamente hombres y mujeres que eran creyentes, cristianos, discípulos, lo que pertenecía al camino, como dice Hechos 9. Y tal es así que en su encuentro con el Señor Jesucristo, Cristo le dice: Pablo, me estás persiguiendo a mí. Y le dice: dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Así que indudablemente ese encuentro produjo un cambio. Y hay que entender que este versículo 9, que está hablando de la justificación precisamente, es la base que uno tiene que tener, no solamente para el conocimiento inicial de Dios, de la relación inicial con Dios, pero también es algo que uno tiene, cada cristiano, cada creyente tiene que tener presente en todo el desarrollo de su vida cristiana, si pretende tener un conocimiento experimental, constante, continuo y progresivo del Señor Jesucristo. Porque el acto de la justificación, los elementos involucrados, los principios de la verdad involucrados en el acto de la justificación, es algo que debe permanecer presente en la vida de todo los cristianos hasta que estemos en la presencia de Cristo. Y es lo que Pablo plantea después hasta que llega el concepto de la resurrección. Ahora, fíjese que el detalle, cuando Pablo precisamente en el versículo 7 dice pero, ¿ok? Esa conjunción adversativa, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida. El encuentro con Cristo Jesús, camino a Damasco, ha producido o produjo un cambio radical, de manera que su percepción de toda la realidad cambió también radicalmente. De manera que lo que para mí era ganancia ahora es pérdida, lo que para mí era pérdida ahora es ganancia. Es un cambio absolutamente radical, un cambio de 180 grados. Y lo interesante es también algunos principios que emergen de aquí, que es interesante que nosotros como cristianos hoy podamos entender. Una de las cosas que usted tiene que saber es que cualquier cosa que usted y yo tengamos en esta vida y traemos en esta vida, no es algo que tiene valor delante de Dios. Nosotros estamos acostumbrados a conceptos tales como, precisamente, de pertenecer a un sector determinado, ser parte de, aún el concepto habitual, acá en la Argentina se usa este concepto de chapear. Uno tiene una condición o una pertenencia, tiene cierto tipo de, digamos, o es parte de cierto tipo de circunstancia que lo hace especial. Y cree que eso le da derechos y privilegios. Hay gente que, frente a una circunstancia, lo primero que hace para evitar
que se lo trate como el común de los mortales, chapea, ¿ok? Saca su credencial, saca su tarjeta, lo que sea, para decir yo soy fulanito tal y soy esto. Por lo tanto, por ejemplo, tengo un derecho que el resto de los mortales no tienen, tengo un privilegio que doña Juana y don José no tienen. Por lo tanto, se reclama tratamiento o trato, se requiere incluso hasta cierto sentido de impunidad muchas veces frente a una situación de carácter ilegal o delictiva. Lamentablemente hemos visto este tipo de actos de parte de aquellos que ocupan posiciones de poder y pretende hacer valer esa posición de poder para, por ejemplo, obtener inmunidades. Hemos tenido hace un par de años atrás un triste ejemplo de un legislador que no quería someterse a un control de tránsito y comenzó a chapear y decirle a la gente de tránsito, decirle un montón de cosas, tales como, por ejemplo, quién es él, con quién va a hablar, y aparte de pedirle a sus superiores, por su condición, que en ese momento creo que era un legislador, iba a pedir un correctivo contra la gente que estaba simplemente cumpliendo con su deber. Una escena tristísima, muy lamentable, y lo más lamentable después es que ni siquiera hubo sanción contra este legislador, que debería darnos un ejemplo por su posición que ocupa en la sociedad. No hubo ningún tipo de sanción contra esta mala y totalmente reprochable conducta de este legislador. Pero así es como funciona en el mundo. Habitualmente hay gente que cree que tiene poder y es diferente a otro. Y lo que decíamos al principio, gracias a Dios, hoy por hoy, el principio de igualdad legal existe y en muchos países, como el caso de la Argentina también, aún está recogida en nuestra Constitución, forma parte de la garantía y de los derechos individuales. Pero lo que Pablo está planteando es que realmente en Cristo Jesús, cualquiera sea tu pedigree, tu currículum, en este mundo no tiene ningún tipo de relevancia. Porque para acercarse a Cristo no sirve que tengas un título, no sirve que tengas una pertenencia, no sirve que tengas un sangre de un color determinado. Para acercarse a Cristo el único medio es el acto de la justicia de Dios. ¿Ok? El versículo 9, la justificación. Lamentablemente, en el mundo cristiano, dentro de las iglesias, aún hay personas y hermanos que pretenden hacer valer condiciones. Yo recuerdo en un caso que me tocó vivir de una hermana que se enojó y contra mí me reclamó como pastor de la iglesia porque encargué a otra hermana, le di la responsabilidad de hacerse cargo de una clase de una escuela dominical. Y su argumento no era de carácter bíblico, su argumento básicamente era porque es más antigua, ¿sí? Tiene más tiempo asistiendo, congregándose en mi iglesia o en la iglesia donde estoy pastoreando. Como ha pasado otras cosas, desde reclamo, personas, hermanos que vino a candidatear a familiares para hacerse cargo de un ministerio, un servicio determinado, porque considera que la persona que yo encargué, esa responsabilidad, era perjudicial para su candidato familiar. La realidad es que en el mundo bíblico, el mundo espiritual, los principios no se manejan de esta forma. Los principios tienen que ser principios espirituales, tienen que ver con el desarrollo y el crecimiento espiritual, tienen que ver con este concepto de, como dice el versículo 10, cuando dice a fin de conocerle, y después vamos a desarrollar un poco este concepto. Así que este es un poco
el planteo. Pero es interesante lo siguiente, porque con lo que le estoy contando, a diferencia de aquí del apóstol Pablo, es que habitualmente nuestro orgullo nos lleva a desarrollar una conducta totalmente deleznable, que es el tema de la autojustificación. Y esto es algo que tuvo origen precisamente con el pecado. Vamos a ir nuevamente por un ratito a Génesis capítulo 3. Vamos a leer a partir del versículo 8. Sí, la primera parte de la introducción tiene que ver, perdón, capítulo 3 tiene que ver con, vamos a leerlo todo, así ya evitamos las explicaciones. Versículo 1, capítulo 3, versículo 1 dice así: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio a la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y era árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de la higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Has comido el árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová dijo a la mujer: ¿qué has hecho? ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Ahora fíjese, hasta aquí la lectura de la palabra, fíjese la conducta de Adán y Eva. Automáticamente, ¿sí?, desarrolla esta conducta basada en el orgullo, de la idea de presentar siempre a uno como perfecto, sin ningún tipo de error, sin ningún tipo de conductas reprochable, y la realidad es que la culpa es del otro. Si usted lee después el capítulo 4, encontramos la historia de Caín y Abel, y Caín mata a su hermano, y cuando Dios habla con Caín, lo primero que hace Caín precisamente es plantear eso, que no es su culpa, no es su responsabilidad, ¿ok? Es la responsabilidad de un tercero ajeno a él. Habitualmente, cuando nosotros queremos llegar a Dios o pretendemos tener un conocimiento sui generis de Dios, se basa sobre este concepto de lo que yo soy, de lo que tengo, de lo que soy capaz, y a su vez, cuando las cosas no salen como yo quiero que salga, siempre la culpa es del otro. Esto es una conducta, siempre le digo, lo vemos en nuestros hijos, nacen nuestros hijos, y la realidad es que nosotros no le enseñamos a nuestros hijos, creo que ningún padre le enseña el acto de, bueno, no sé, ahora se me vienen algunos ejemplos de la cabeza, digamos que la mayoría de los padres no le enseñamos a nuestros hijos el hecho de ser irresponsable, de echar la culpa al otro. Al contrario, enseñamos a nuestros hijos de tener que ser responsables, ¿ok? Y asumir sus propias responsabilidades. Pero ellos no lo hacen. Cuando llega el momento de la verdad, simplemente va a excusarse diciendo que la culpa es del otro. Por lo tanto, yo sigo siendo alguien irreprensible e irreprochable. Lamentablemente esto ocurre en todas las relaciones humanas, ocurre con mucha frecuencia
en un matrimonio, ocurre con mucha frecuencia en la relación entre los hermanos. ¿Okay? Siempre queremos presentarnos como personas irreprensibles y siempre la culpa del otro. Sin embargo, volviendo precisamente a Filipenses capítulo 3, lo que encontramos que es que el apóstol Pablo, ¿sí?, nos enseña un concepto diferente en su propia vida. Y él entendió perfecto algo. Y es que no importa cuántas cosas usted diga o haga delante de Dios, o de qué forma se justifica, Dios no puede ser engañado. ¿Ok? Dios no puede ser engañado. Así que lo mejor, que usted y yo podemos hacer delante de Dios siempre es tener un corazón sincero y precisamente reconocer delante de Dios las situaciones y las circunstancias y los hechos tal cual como sucedieron. ¿Por qué motivo? Porque la realidad es que nosotros pretendemos justificarnos delante de Dios por medio de nuestra propia ley. Queremos justificar delante de Dios como somos, o por lo que decimos, o por lo que hacemos, o cosas por el estilo. Así que el apóstol Pablo, sin rodeo, dice, mira, todo esto era yo, y ¿sabe qué? Todo esto ahora no sirve. Para ganar a Cristo esto no sirve. Para desarrollar un conocimiento experimental de Cristo esto no sirve. No sirve lo que soy, lo que tengo, los autojustificativos, lo que hice. No sirve absolutamente nada. Solamente la justicia de Dios. ¿Ok? Es más, el apóstol Pablo no solamente nos está diciendo que el encuentro con Cristo allí, el camino de Damasco, produjo un cambio, digamos, una percepción totalmente radical, un cambio radical respecto de las cosas, de manera que, como decíamos, lo que para mí era pérdida ahora es ganancia, y lo que para mí era ganancia ahora es pérdida. Un cambio de mente, un cambio de percepción, un cambio de sentimiento, un cambio de principios y valores, forma totalmente radical. Nosotros los cristianos queremos seguir introduciendo cosas que no está en la Biblia, que no agrada a Dios a nuestra relación con los hermanos, a nuestro, entre comillas, servicio a Dios, o nuestra pretendido conocimiento de Cristo. Lamento infinitamente, y lo he escuchado muchas veces, que haya creyentes que cree que en algún momento su vida terrenal puede llegar a tener un conocimiento perfecto de Dios y de su palabra, de manera que no necesita más, porque ya conozco todo. Eso es parte de la herejía, lo gnóstico precisamente. Así que si era herejía hace 2000 años atrás, quiero decirte, hermano, lamento decirte que si tu mente alguna cosa pasa, de esta idea pasa, quiero decirte que también es herejía. Y como tu herejía no proviene de Dios precisamente, sino que la obra de Satanás en tu corazón y en tu mente, que te genera ese estado de soberbia y orgullo. Y de manera que uno cree que por mi propia justicia yo puedo lograr algo delante de Dios o puedo agradar a Dios. El apóstol Pablo nos dice aquí claramente que no hay nada en usted en mí que pueda ser de agrado a Dios, por lo tanto hay que desecharlo. Y si pretendemos como queremos o deberíamos pretender que el conocimiento de Cristo sea la ganancia, sea el objetivo de nuestra vida, usted y yo debemos primero reconocer algo. Nada de lo que soy, nada de lo que sirvo, nada de lo que tengo, nada de lo que hice sirve. ¿Por qué? Porque ni tu ley ni tu justicia, mi propia justicia, es algo que a Dios le sirve, le importa. Es más, la realidad es que nosotros llegamos a, digamos, a desprendernos, no desprendernos, sino, digamos, llegamos a
a la interrupción de nuestra relación con Dios por causa de que hemos querido imponer nuestra propia justicia a la justicia de Dios. El pasaje que leímos recién, precisamente en Génesis 3, encontramos al hombre y la mujer, primero, entendiendo que lo que ellos hacían era mejor que lo que Dios le estableció que debía hacer, y después quiso sostener su propia justicia echando la culpa del otro. Sin embargo, a Dios eso no le importa ni le sirve, porque nuestra propia justicia lo único que nos lleva hacia el pecado y la condenación. Decir que nosotros lo que hacemos es lo que nos hace irreprensibles delante de Dios, ¿ok? Es una cuestión, es una idea tan absurda que no resiste menor análisis. Tal es así que Dios nos dice que no sirve nada en nuestra justicia, lo que somos, lo que hacemos. Por eso Él envió a Jesucristo a morir en la cruz por nuestros pecados. Es decir, Dios tuvo que tomar intervención en el asunto porque nosotros no podíamos, por nuestros propios medios, solucionar nuestro problema de relación con Dios. Y aunque usted haya conocido a Cristo como su Salvador, si mantiene esa actitud de soberbio orgullo, tampoco le va a servir para el conocimiento de Cristo. Al contrario, la misma conducta de humildad, de reconocimiento que solamente en Cristo se puede y yo no, es lo que nosotros necesitamos para nuestra vida cristiana cada día, y reconocer que solamente por medio de las normas de Dios, los principios de Dios, la moral de Dios, es lo que nos va a permitir ir hacia el conocimiento de Cristo, de una forma experimental. Así que aquí estamos con esta cuestión. El versículo 9, yo les decía que es un versículo bisagra. ¿Por qué? Porque es el punto de partida. El punto de partida para llegar a Dios y el punto de partida para continuar en una relación con Dios. Versículo 9 es muy claro cuando dice, perdón, estoy en Génesis todavía. Versículo 9, capítulo 3 de Filipenses, dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Ahora, este es el concepto básico de lo que es la justificación. Es que Dios nunca va a declarar a una persona, no importa que vos seas un académico, que tengas un coeficiente intelectual de 180, 190 o 200 como mi coeficiente intelectual, no importa que tengas, digamos, sea descendiente de familias o de apellidos o vengas con un abolengo determinado, no importa tu apellido, no importa en qué te ocupas, cuál es tu oficio, tu trabajo, tu profesión, sos hombre, mujer, tu nacionalidad, no importa absolutamente nada. No hay justicia humana, no hay hechos humanos, no hay principios humanos que puede ser plausible delante de Dios, mediante el cual ser declarado justo por Él, sin pecado. ¿Ok? No hay absolutamente nada en usted y en mí que nos declare justo delante de Dios. Solamente usted y yo podemos ser declarados justos mediante la justicia de Dios. En otra palabra, si usted pretendió hasta hoy de llegar a Dios por medio de sus propios esfuerzos,
obedeciendo a una iglesia, una religión, o los mandatos de una persona. Si usted hasta hoy pretendió que podía ser aceptado delante de Dios porque ha desarrollado actos de carácter religioso, por ejemplo, o tal vez usted hoy considera que los principios de su vida y su forma de vivir ha sido totalmente ejemplar. ¿Mm? O quizás usted se considera realmente como la persona más buena, más santa del mundo entero, de todo el tiempo, o sea, en todo el tiempo de la existencia de la humanidad. Quiero decirte algo. Si hasta hoy confiaste en eso, estás totalmente perdido. Seguís muerto en tus pecados y lo único que hay delante tuyo en tu futuro es una condenación eterna en el infierno. Es exactamente lo que Pablo estaba diciendo, todo lo que para mí era ganancia, todo lo que este currículum que yo puedo presentar, y que él precisamente desde una edad muy temprana comenzó a cumplir los preceptos de una religión determinada. Y no solamente eso, sino que inició una gran cruzada en contra de aquello que él entendía que pervertía una religión verdadera. En ese encuentro con Cristo camino a Damasco, él entendió, no importa cómo cada uno piense de sí mismo, cuán irreprensible es, ante Dios somos todos pecadores, somos todos culpables, y no hay nada en nosotros que nos justifique delante de Dios. A veces tenemos esta contradicción, claro, usted imagínese, calculo que todos estaremos en contra que una persona que asesinó, violó, robó y no sé cuánto delito más, se presente delante de un juez y el juez encuentre en esa persona algo, porque es una buena persona, porque es un buen padre, una buena madre, un buen hijo, buen vecino, o porque realiza tareas sociales, o porque hace donaciones, o porque es parte de un culto, una religión, o asiste habitualmente a la iglesia, o al templo, o donde sea, o lee libros sagrados según su creencia, o porque pertenece a un sector social postergado, económicamente y educativamente, o porque es parte de un sector social, digamos, no postergado, todo lo contrario, pero que precisamente viene de una familia donde ha sufrido abuso de los padres, abandono y no sé cuánta cosa más. Entonces el juez se encuentra con que hay cosas en la vida de esta persona que cometió delitos que justifica que se lo declare inocente y se le dé la libertad. Yo creo que todos levantaríamos nuestras voces de reclamo ante semejante acto de injusticia. Pero cuando nos llegamos a Dios, somos tan soberbios que pretendemos o queremos que Dios se allane a nuestra justicia y declare las cosas conforme a lo que nosotros entendemos y decimos que está bien, que es correcto. Y quiero decirte que así no va a ocurrir. Dios va a declarar su justicia, Dios va a establecer o dictar su sentencia conforme a principios objetivos, su santidad, su justicia, su verdad. Y el principio de justificación nos dice precisamente que ni usted ni yo podemos pretender acercarnos y establecer una relación con Dios por lo que nosotros somos y hacemos. Y el apóstol Pablo nos va a decir que solamente lo que nos va a hacer acepto delante de Dios es la justicia de Dios que Dios nos entrega a través de Cristo por medio de la fe.
Así que este es el principio. Si usted quiere comenzar a tener una relación con Dios, tiene que, primero principal, reconocer que su justicia no sirve para nada y usted delante de Dios es pecador y es culpable y necesita la justicia de Dios que es dada por medio de la muerte de Cristo en la cruz. Por fe en esa obra es lo que le permite tener una relación con Dios. Es lo que Pablo encontró el camino a Damasco. Y él entendió ese día que todo lo que él consideraba que estaba bien, que era justo y era correcto, era simplemente vidrios de colores, eran simples fantasías. Y él entendió ese día que solamente a través de Cristo Jesús él iba a tener salvación y perdón de pecado y poder llegar a tener una relación con Dios. Por supuesto, todo lo que Pablo vivió, mamó y experimentó en ese proceso fue lo que Dios estuvo utilizando. Y todo su conocimiento que tenía, lo que ahora para nosotros es el Antiguo Testamento, y lo que le permitió llegar a la conclusión que realmente el Jesús de Nazaret que él perseguía es el Cristo, el Mesías prometido, el Salvador del mundo, quien venía precisamente en cumplimiento con el pacto abrámico de Génesis capítulo 12, era por medio de quien toda la humanidad iba a ser bendecida. Así que ese día, delante de Dios, él desechó su justicia, y lo que está diciendo acá, todo lo que para mí era ganancia las tengo por basura, y es muy gráfico este concepto que usa Pablo acá, basura. Ese concepto de algo podrido, maloliente o, aún mucho más drástico, excremento. ¿Ok? Así que él entendió que nada de lo que para él servía no sirve. Y es interesante, yo creo que el concepto que usa esto de excremento es presente para recordarnos siempre. Porque vieron la tentación que tenemos siempre es volver a mirar hacia atrás y decir, bueno, esto me sirve, esto soy así, soy yo y no sé cuánta cosa más. En esta semana he recibido la triste, digamos, conocimiento de una de algo que desconocía. Hace muchos años atrás una iglesia que había participado en su fundación, me enteré que había estudiantes de un instituto bíblico que cuestionaba que yo estuviese allí y enseñase y predicase porque no había estudiado en ese instituto como ellos. Así que es parte de precisamente este concepto de la soberbia del orgullo, como si esa situación le diera una posición de privilegio que debía ser considerado por los otros. Y la verdad es que Pablo dice, todo esto es una cosa podrida, excremento, maloriente, para que precisamente cada vez que miremos aquellas cosas que para nosotros era de valor, volvamos a entender nuevamente que no lo voy a tomar porque es excremento. Y volver a mirar hacia Cristo y reconocer otra vez que solamente en Él y a través de Él yo puedo ser aceptado por Dios y tener una relación con Dios. Así que a partir de aquí, el apóstol Pablo, versículo 10, enuncia y anuncia el objetivo fundamental de todo aquello que hemos creído en Cristo Jesús como nuestro Salvador. Versículo 10 dice, a fin de conocerle. Y empieza a desarrollar, conocerle, ¿qué cosa? Y el poder de su resurrección, la participación en su sufrimiento, llegando a ser semejante a Él, y así sucesivamente. Es lo mismo que Pablo plantea, por ejemplo, en Romanos capítulo 8.
que hemos sido, en la presencia de Dios hemos sido precisamente, ¿qué cosa? Predestinados, llamados, justificados, glorificados, para que seamos hechos semejante a quién? A Cristo Jesús. ¿Ok? Es lo que también la Biblia nos va a decir, que Pedro dice que Cristo dejó pisada para que sigamos. Es decir, que pisar exactamente el mismo lugar donde está la marca de las huellas de Jesucristo. Esta es la razón por la que llevó, en Hechos capítulo 11, que en Antioquía por primera vez a los discípulos se los llamó cristianos. Es decir, el pequeño Cristo, los que son pertenecientes a Cristo precisamente por su forma de vida. No conocimiento académico. No son cristianos porque tenían una gran capacidad de disertación o la capacidad de dar conferencias sobre el conocimiento académico de Cristo. Experimental, por cómo ellos vivían. Así que lo que el apóstol Pablo nos está planteando aquí es el cambio de percepción totalmente modificado, radical. Lo que para él y para cualquier ser humano, los valores de esta vida que eran importantes, aunque cualquiera sea que usted tenga. Si usted llegó al conocimiento de Cristo Jesús, todos esos valores deben modificarse por el valor supremo y un objetivo final para la vida de cualquier cristiano. El conocimiento de Cristo. Ser semejante a Él. Así que, hermanos, a no ser que usted me diga que en algún momento usted puede llegar a ser semejante a un punto de perfección a Dios, entonces usted tiene que entender que este es un proceso constante y continuo. Es decir, que el cristiano tiene que vivir su vida siempre con este norte, que tiene que desarrollar su vida en todo el trayecto a través de este mundo, ir hacia el conocimiento de Cristo de forma experimental, de forma continua, de forma progresiva, forma constante, hasta que seamos llamados a su presencia o hasta que Cristo venga a buscar a su iglesia y estemos con Él por toda la eternidad. Y el punto de partida es el versículo 9. Usted no necesita, igual que yo, no necesitamos nada de lo que este mundo nos puede ofrecer, de lo que podemos, de nuestros logros o de nuestros hechos o de lo que somos capaces, de lo que tenemos, absolutamente nada. La única forma correcta de acercarnos a Dios es reconocer nuestra incapacidad y necesitamos ser instruidos, enseñados y guiados por Dios, por medio de su palabra, por medio del Espíritu Santo. Me entristece y me genera bastante repugnancia cuando veo que hay hermanos que lo que buscan siempre en todas sus relaciones es ser exaltado por su conocimiento teórico de las cosas. Yo no digo que no sea importante, pero lo que Dios quiere es que usted y yo tengamos primordialmente un conocimiento experimental, que aprendamos lo que significa una relación, una vivencia, una comunión cara a cara, cotidianamente. Yo no sé usted, pero
quiero creer que no hay ningún hombre o ninguna mujer que se casó con su esposo o su esposa mirando un currículum. Dejando de lado las cuestiones anormales. La persona que precisamente se casa porque tiene un título nobiliario, tiene plata o lo que sea. Son situaciones anormales, digamos, reprochables. Pero hablemos de una situación normal y común. Yo no sé usted, pero cuando me presentaron a mi esposa, nunca me mandaron primero por WhatsApp, por correo electrónico o por Facebook o por... Bueno, no existía en esa época toda esa cosa tampoco. Pero nunca me trajeron impreso su currículum. Entonces yo digo, me voy a casar con esta mujer por mirar por precisamente el pedigrí que ella tiene. El currículum que tiene. No, precisamente hemos empezado a desarrollar una relación, un conocimiento mutuo de carácter experimental, y lo que ha permitido precisamente que uno pueda empezar a desarrollar desde una persona conocida a desarrollar una amistad y profundizar ese sentimiento hasta entender que es la persona con la que uno quiere casarse, porque ya hay un sentimiento que va mucho más allá de que una amistad, por ejemplo. Llamamos amor, llamamos enamoramiento, pero indudablemente eso es fruto de una experiencia en la relación, en la comunión, en el trato cara a cara, presencialmente. Es exactamente lo que Dios espera que nosotros hagamos como sus hijos. Que tengamos esa relación experimental de mirar cada día a Dios cara a cara. De poder estar cada día en su presencia, escuchando su voz, hablando con Él. De saber cómo Él actúa, obra en diferente y en cada circunstancia diferente en nuestra vida. Conocer a través de la experiencia los principios, los valores que Él quiere que nosotros desarrollamos en nuestra vida, en nuestras relaciones. Conocer cómo Él realmente está a nuestro lado, su protección, sus provisiones, su cuidado, su amor, su misericordia, su gracia. No leyendo versículos de la Biblia, sino que podamos compartir con otros cómo hemos vivido esa relación con Dios. Y no hay forma de llegar a Dios a través de los medios o la justicia, los principios que nosotros establecemos, sino a través de la justicia de Dios. No hay forma de que usted le imponga a Dios que Dios tiene que transmitir el conocimiento de quién es y cómo es a través de las pautas que usted quiere. Y le dice a Dios, así tiene que ser. Al contrario, nosotros necesitamos humillarnos delante de Dios y pedir la guía de su Santo Espíritu por medio de su palabra para comenzar, como dice el apóstol Pablo, a fin de conocerle. Así que, y entendiendo esto, que no hay fin, no hay un momento que se termina este proceso. Yo no sé hace cuánto que usted, hace cuánto tiempo que usted ha conocido a Cristo como su Salvador. Pero mi pregunta para ustedes, si usted tuviera que calificar su conocimiento de Cristo hoy, experimentalmente, y respecto de ese mismo conocimiento experimental hace 5 años atrás, ¿qué respondería? Recuerda que el concepto de la Biblia que tienes un crecimiento
constante, continuo y progresivo. Eso significa algo elemental, que nunca en nuestra vida cristiana podemos parar y detenernos en este proceso. No deberíamos hacerlo. Si lo hacemos, evidentemente hay una situación anómala. Puede ser por motivo de nuestro pecado, o habitualmente lo es. Pero la exhortación de la palabra de Dios es que usted y yo tenemos que llegar a un conocimiento de tal manera que dentro de 2 años, dentro de 5 años, dentro de 10 años, sea mucho más profunda que tiempo atrás. De manera que cuando lleguemos a la presencia de Cristo, podamos realmente ir hacia un abrazo con Él, porque es un viejo y conocidísimo amigo y salvador. Lo maravilloso de todo esto es que usted y yo podemos conocer a Dios. Y lo maravilloso de todo esto es que usted y yo podemos crecer en ese conocimiento de Dios. Pero siempre es el mismo concepto. No de la forma y por los medios que usted quiere imponerle a Dios, sino solamente por medio de la justicia, es decir, los principios y las normas de Dios. De la misma forma, mi amigo, si llegaste hasta aquí pensando que por tu propia justicia, por tu propia norma, por tu propio principio, por quién sos y cómo sos y lo que haces, llegás a Dios, quiero decirte nuevamente, estás totalmente equivocado. Porque la verdad del principio, la verdad de la justificación, digamos, nos impone necesariamente que usted y yo debemos reconocer delante de Dios que nada de lo que soy, lo que tengo, lo que hice, absolutamente nada sirve. Solamente la justicia de Dios que se manifestó por medio de Cristo Jesús en la cruz de Calvario y que Dios entrega a cada persona por fe. Si usted es capaz de ir a Cristo por fe, confiando que solamente esa obra de la cruz de Calvario, esa sangre derramada, ese cumplimiento de la justicia de Dios, por lo tanto, y Dios está dispuesto a entregártelo de forma gratuita, bueno, es la única forma que podés encontrar un medio para perdón de pecado y vida eterna y salvación. Es el único camino. Por fe en Jesucristo y su muerte y su obra en la cruz. Es lo que te va a llevar a establecer una relación y conocer a Dios verdaderamente. De manera que a partir de ese momento comienza este maravilloso viaje, este camino de ir en un proceso de crecimiento constante, continuo y progresivo del conocimiento de Cristo hasta que lleguemos a su presencia. Hasta que estemos por la eternidad con Él, donde vamos a tener un conocimiento perfecto de Él. Ahora la pregunta es, ¿por qué conformarnos? ¿Por qué conformarnos con lo que nosotros somos y hacemos y que no nos lleva bajo ningún punto de vista a una relación con Él y no ir a Cristo? Para que por medio de la fe en Él lleguemos a tener una relación con Dios. Y quiero preguntarte, mi hermano, la fe, ¿por qué conformarte? Cuando tenemos esta posibilidad de algo progresivo, de manera que siempre, cada día, vas a conocer algo más, algo nuevo, algo diferente, algo mucho más maravilloso, mucho más sublime de Cristo. Y nos conformamos con la miseria del presente. Pero solamente debemos estar dispuestos, una vez más,
a sujetarnos a la justicia de Dios. Es por medio de sus normas, por medio de sus principios, por medio de la guía de su Santo Espíritu, por medio de la palabra de Dios, es que vamos a adquirir esos conocimientos que podemos poner en práctica cada día en nuestra vida para desarrollar cada vez una relación más profunda con Cristo Jesús. Yo no sé ustedes, pero yo quisiera llegar hasta su presencia y tener esa experiencia. No voy al encuentro de alguien que de oído había oído. Sí, leí, me enseñaron, escuché, intelectualmente tengo algo de idea de Jesucristo. Yo quiero esa experiencia. Ir a encuentro de mi Salvador. Pero ya no solamente como alguien que murió por mí en la cruz dándome salvación y vida eterna. No alguien que derramó su sangre que limpia todos mis pecados, sino ir al encuentro de guía, abogado, maestro, pero sobre todo poder fusionarme en un abrazo con alguien conocido, íntimo, un amigo. Un encuentro añorado, esperado, ansiado. Un encuentro que es precisamente la meta y el objetivo de mi progreso en la vida cristiana. Un encuentro que es la motivación del desarrollo de un crecimiento constante, permanente, progresivo de Jesucristo. Quiero ir a encuentro de un viejo muy querido, muy amado, muy conocido, amigo Jesucristo. Así que, ¿por qué conformarnos con las miserias? ¿Por qué conformarnos con la mediocridad? ¿Por qué conformarnos con nuestro orgullo, nuestra soberbia? Cuando Dios nos envió a Jesucristo para que podamos restablecer nuestra relación con Él, y cuando precisamente Dios nos estableció los principios y el camino para que en esta vida comencemos a crecer en ese conocimiento experimental de Él. Y conformarnos con la miseria y la mediocridad del presente, con las migajas que alguien nos tiró. Pero la condición es esta. La bisagra del capítulo del versículo 9. No hay forma de acercarte a Dios nunca por medio de tus propios principios, por medio de tu propia justicia. No hay salvación posible. No hay perdón de pecado posible. Necesitas hoy cerrar los ojos y arrodillarte, humillarte delante de Dios, reconocer que solamente en Cristo Jesús yo puedo encontrar la justicia de Dios para restablecer una relación con Dios. Y hoy también, mi hermano en la fe, cerrar nuestros ojos, humillando delante de Dios y reconocer que solamente en la justicia de Dios manifestada en Cristo podemos crecer en el conocimiento del Señor Jesucristo.
Qué maravilloso, ¿no? Podemos conocer a Dios y podemos conocer de una forma entrañable, profunda, a Dios. ¿Qué es lo que vas a hacer esta tarde con Cristo Jesús? ¿Qué es lo que vas a hacer? Vamos a orar. Nuestro Padre, queremos pedirte en esta tarde que obres en nuestros corazones, que tu Santo Espíritu pueda quebrantar nuestras soberbias, nuestra dureza, nuestro orgullo, y podamos una vez más venir hasta tu presencia y reconocer que absolutamente nada de lo que tengo, nada de lo que soy, nada de lo que hice, sirve para llevarme de regreso a ti. Sirve, Señor, para que tú me puedas justificar y reconocer que solamente en la obra de Cristo Jesús, muriendo en la cruz, derramando su sangre por mis pecados, es la única justicia, el único camino para llevarme a establecer una relación contigo. Y de la misma forma, Señor, hoy podamos también, despojándonos de todo orgullo y toda tentativa de autojustificación, reconociendo nuestras fallas, nuestros pecados delante de ti, y pedir, Señor, tu obra en nuestra vida, tu control sobre nosotros, y reconocer solamente que a través de tu justicia, tus normas, tus principios, podemos llegar a tener un conocimiento experimental con Cristo. Y obra en nuestra vida, Señor, para que podamos establecer claramente nuestras metas, nuestros objetivos, y que este conocimiento de Cristo, el autor y consumador de nuestra fe, sea nuestro norte, y anhelar cada día, Señor, crecer de tal forma en ese conocimiento que cuando llegue el día que nos llames a tu presencia, vayamos, Señor, con un gozo indescriptible al encuentro por toda la eternidad con nuestro Salvador y nuestro querido y entrañable amigo. Ayúdanos, Señor. Te alabamos por todo, en nombre de Jesús. Amén. Ok, llegamos hasta aquí. Por hoy hemos terminado. Nuevamente agradecerle porque está allí acompañándonos. Y por supuesto también invitarlo a que el otro domingo, por el mismo horario, encontrémonos nuevamente. Así que, y seguir orando para que pronto todo esto deje de ser a través de cámara de por medio, sino que podamos encontrarnos cara a cara, presencialmente, y también disfrutar de un abrazo y un beso. Así que el Señor los bendiga. Espero que a todos los papis termine muy bien su día. Y por la gracia de Dios, nos veremos el próximo domingo también en este horario. Que el Señor los bendiga.